cripta de Proyecto Terror. Bienvenidos a una nueva sesión. Una nueva sesión en donde hoy nos vamos a adentrar en un mundo que es apasionante. Algunos de vosotros estáis plenamente metidos en él, otros estamos comenzando. Me refiero al mundo del cómic, pero no de un cómic cualquiera vamos a hablar de todo un mundo de personajes maravillosos, de artefactos increíbles, de creadores, uno del pasado y otro del presente, que se juntan en la senda del tiempo. En fin, vamos a hablar de una exposición muy interesante que acaba de dar el pistoletazo de salida en Avilés. El comisario de esta exposición, que ahora mismo vamos a hablaros de ella, se llama Asier Mensuro. ¿Qué tal, Asier? Bienvenido a Proyecto Terror. Hola, muchas gracias. Encantado de estar en tu programa. Bien, así es. Yo digo que es una exposición muy especial por varias cuestiones, por los temas que trata, los protagonistas de la misma, tanto el artista como el personaje o las creaciones del personaje que ha utilizado este artista. Vamos a ir desvelando ahora el misterio, ¿eh? Como también es especial porque se ha inaugurado con ella una sala que realmente era muy necesaria en nuestro país. Si te parece, vamos a comenzar por la sala donde se ubica esta exposición tan especial. Nos vamos hasta Avilés. ¿Qué sala es la que alberga la exposición sobre Leonardo da Vinci? Pues mira, tú sabes perfectamente que Avilés es una ciudad con una larga tradición asociada al cómic por la semana de cómic que tiene, ¿no? Y bueno, tuvieron a bien las autoridades municipales el pensar en abrir una sala de exposiciones dedicada íntegramente a programar exposiciones de cómic, lo cual, aparte que yo lo aplaudo a cuatro manos, vamos, no a dos, a cuatro manos, me parece muy interesante y hasta muy novedoso como noticia porque es la primera sala pública municipal que se hable, digamos, para hacer este tipo de exposiciones de manera exclusiva. Hay otras salas que programan cómic junto a otro tipo de exposiciones, pues yo qué sé, de fotografía, de pintura, etcétera, etcétera. Pero una sala específica solo para cómic pública municipal es la primera de España, con lo cual, fenomenal. Y es un edificio curioso, además, porque es un edificio con mucha historia, con muchos años, que ha tenido diversos usos. El último ha sido una escuela de cerámica y sobre todo porque está en el corazón de Avilés, en el mismo centro, con lo cual eso ayuda siempre mucho con el tránsito de la gente a que descubran los espacios. Y es un edificio con personalidad, y a mí me gustan los edificios con personalidad, ¿no? Llegan los artistas, ven los edificios y cuando se instalan allí las exposiciones, pues en el caso del artista de esta primera exposición, que ya lo hablaremos, incluso ha intervenido en el espacio porque le gustaba mucho y ha hecho sobre la marcha piezas ad hoc para el espacio y creo que ha quedado una exposición muy chula. Ujú. Bueno, pues vamos a ir desvelando ese misterio, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci y de un artista conceptual francés, un auténtico tótem dentro de la disciplina de la ilustración, del dibujo, porque sus trabajos abarcan muchísimos campos, no solo el cómic, sino también los videojuegos, la publicidad y el cine. Este artista francés es Stéphane Levallois y seguro que muchos de vosotros ya le habéis ubicado rápidamente, pero para los despistados, Asier, sitúanos un poco en contexto. ¿Quién es Stéphane Levallois? Pues mira, te voy a romper el misterio porque te voy a decir que para mí Stéphane Levallois en el siglo XXI es el Leonardo de este siglo. Y el otro personaje sobre el que ha trabajado en esta exposición es ni más ni menos que Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Estefan? Estefan es una persona que yo creo que dibuja como tú y yo respiramos. Yo recuerdo hablar con él y él me decía que en prácticamente 40 años de profesión, no sé si habrá llegado a 10 días en los que no ha dibujado. Es decir, dibuja compulsivamente, continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, más allá de la maestría técnica absoluta, como él tiene una grandísima imaginación, pues claro, el resultado es muy bueno y él lo ha aplicado a muchísimos campos, el dibujo. Es decir, efectivamente, él ama los cómics y hace cómics, como veremos, pero él es muy conocido sobre todo por su trabajo en cine y para gente que escucha un programa relacionado
con el terror, es decir, con el fantástico en último término, pues sabrá, por ejemplo, que Covenar, él trabaja para Ridley Scott y que todo la parte del storyboard y el concept art del monstruo del alien, pues es suyo. Para los amantes del fantástico, digamos, en otro corte, ¿no? En las dos, tres, creo que son las dos o las tres, no me acuerdo, últimas películas de Harry Potter, pues también todo ese storyboard, todo ese concept art es suyo. Bueno, ha trabajado con Kurt Anglai, en España prefiero con un director español, pues con Bayona, por ejemplo, ¿no? En la última de Jurassic Park que hizo, todo el concept art es suyo. Es el niño bonito de Hollywood, incluso en películas Marvel, en Hulk, ha diseñado también personajes y concept art, las películas fantásticas de Blancanieves, estas últimas del Cazador, en fin, me aburriría y te lo resumo en pues, que es el gran dibujante de monstruos del siglo XXI. Además, claro, cuando luego hace publicidad, pues trabaja para los mejores. Y te diría que casi lo mismo. Mucha gente habrá visto este verano ese maravilloso spot que han hecho los franceses para promocionar los Juegos Olímpicos de Tokio, que era un luchador de sumo que imitaba el grafismo de los ujiyo-e, los grabados japoneses, y son dibujos de Stefan. Es decir, hablamos de un tipo capaz de trabajar en muy diversos campos. Diseña juguetes de colección como pequeñas esculturas para una empresa francesa que se llama Art Toys, tiene algunos maravillosos de terror. Tiene una caperucita roja que le ha cortado la cabeza al lobo y se ha puesto la cabeza como si fuese un gorro tótem. Y tiene un éxito tremendo, ¿no? En esta industria de juguetes de colección que hay en Francia. Es decir, toca un poco todos los palos y todos lo hace muy bien. O sea, un Leonardo. Ujú. No conocía yo esa vertiente de los juguetes de Stéphane Levallois, así que también investigaré. Y lo que me has dicho de Caperucita, además, me ha seducido muchísimo porque es uno de mis personajes favoritos en lo que a cuentos, ¿no? se refiere. Y una de Eh, las historias de terror más maravillosas que ha habido nunca. Luego estoy de la acuerdo dulcifican, contigo. pero bueno, porque les da la gana, no por otra cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre he sido una defensora de la historia original, con toda su parte oscura, ¿no? De Caperucita Roja. Bueno, esa es otra historia y es para ser contada en otra ocasión que Y, podríamos quedar para hablar de ella. y sobre todo bueno, pues Disney piensa que los niños son tontos, pero los niños no han sido tontos nunca y siempre les ha gustado el terror. Pues sí, y mucho, además, doy fe. Pues volviendo a Stéphane Levallois, le tenemos aquí a este Leonardo da Vinci moderno, pero ¿cómo se cruzan los caminos de Stéphane y de Leonardo da Vinci? Creo que los responsables son los responsables a su vez del Museo del Louvre. Sí, mira, los responsables tienen nombre y apellido, ¿no? Especialmente Fabrice Douar, Fabrice, junto con, que es editor en el Louvre, de publicaciones en el Louvre, junto con Stéphane Gaënin, que es el director de Futurópolis, una casa editorial francesa que publica cómics, bueno, de alta calidad, alternativos, un poco pero de altísima calidad artística, ¿no? Pensaron en la lejana fecha ya de 2005 que el cómic, bueno, pues era un arte de pleno derecho de museo y que podían crear una colección de cómics dentro del Louvre. Bueno, esto se convierte en realidad y funciona además muy bien. De hecho, muchísimos museos del mundo les empiezan a imitar. Y en el 2019, cuando ya había pues más de una veintena de álbumes publicados, se celebra el quinto aniversario perdón, el quinto aniversario, el 500 aniversario de Da Vinci, y va a haber una gran exposición en el Louvre sobre Da Vinci, porque, bueno, tú sabes que Da Vinci murió en Amboise, en Francia, y el Museo del Louvre custodia la mayor colección de dibujos originales de Da Vinci del mundo, ¿no? Y que creo que tiene cerca de 300 piezas, pero esto estoy haciendo cabeza, no me acuerdo muy bien. Y entonces van a hacer una gran exposición y Fabrice entiende que es el momento de que en la colección se pueda hacer un cómic, en esa colección de cómics del Louvre, se puede hacer un cómic con Leonardo como protagonista. Entonces, con mucho olfato, se lo propone a Estefan lo acepta entusiasmado porque él contaba que él aprendió a dibujar con
profesor que tuvo de dibujo, ¿no? Que 14, 16 años le ponía a dibujar, a copiar dibujos de Da Vinci para que aprendiera a dibujar, ¿no? Entonces, que el Louvre te llamara 40 años después para hacer algo sobre Da Vinci, le parecía como que cerraba el círculo, ¿no? Como una señal, ¿no? Algo estaba escrito ahí. Algo así, ¿no? Y bueno, y hace un cómic absolutamente maravilloso, maravilloso, en el que te desvelo un pequeño detalle, ahora ya me vas preguntando, es que es un cómic de ciencia ficción con Leonardo da Vinci. Mira, es que juntamos esos elementos, o sea, los artefactos de Leonardo da Vinci, la imaginación de Stéphane Levallois, la ciencia ficción, y es que son conceptos, son ingredientes artísticos que casan a la perfección. Y claro, yo ahí entiendo que Stéphane Levallois, a partir de ahí, se ha creado su propia historia, su propio mundo de ciencia ficción, ¿no? Con esos artefactos, con esas ilustraciones en las que él se basó para crear las propias, con la influencia, ¿no? El espíritu de Da Vinci ahí alrededor. Y me imagino que, bueno, pues es una historia y por extensión una exposición que podemos disfrutar en Avilés realmente alucinante. Pues mira, Estefan me contaba un poco el proceso, ¿no? Claro, él vive en París, entonces él tiene la suerte de poder ir al Louvre, el conservador de dibujos del Renacimiento de que hay, y de ese periodo que hay en el Louvre, es uno de los máximos especialistas mundiales en Da Vinci, ¿no? Y más en dibujo de Da Vinci específicamente. Luego hay otra persona que trabaja también en París en la exposición, que se supone que es el máximo especialista del mundo en artefactos de Da Vinci, es decir, en todo lo que eran diseños de cosas. En fin, que tenía a mano, digamos, a los grandes especialistas mundiales de Da Vinci, por resumir, ¿no? Entonces, él fue allí, le enseñaron dibujos de estos que están guardados en cajas, que solo se abren una vez cada 10 años para exposiciones contadas, Hay que porque sabes ponerse, que hay que ponerse guantes y todo, ¿no? más que eso, son dibujos que tú sabes que el dibujo es muy sensible, cuando le da la luz siempre se degrada. Entonces, estos dibujos ya son dibujos que no se enseñan más que en ocasiones contadísimas, 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 y luego se guardan para la posteridad. Es decir, para que las generaciones 10 años después las puedan ver en otra exposición y 10 años después en otra exposición. Bueno, pues a él, con mucho cuidado, pero le abrieron las cajas, le dejaron ver dibujos que llevaban cerrados en cajas a ver cuánto tiempo y tal. Y, y bueno, él consiguió, preguntando, por así decir, entender de tal manera cómo dibujaba Da Vinci, que se puso a dibujar y consiguió dibujar como Da Vinci. Y me explico lo que quiero decir. La tesis fundamental de la exposición de Da Vinci, del quinto centenario, era analizar el dibujo como herramienta de pensamiento, como herramienta de creación. Es decir, la idea que Da Vinci creaba dibujando, es decir, según plasmaba gráficamente, era su manera de entender, de crear, de pensar, por así decirlo, ¿no? Y Estefan empieza a mimetizar, según comprende cómo dibuja Da Vinci, que empieza a entender cosas por pura praxis, ¿no? Que llega a enseñarles cosas a los propios especialistas que ellos no sabían, ¿no? Entonces, claro, se quedan absolutamente alucinados. Pero el punto que hablabas tú, que es la grandeza de este tebeo, es que es un tebeo de ciencia ficción, con lo que supone una estética de ciencia ficción. Quiero decir, hay extraterrestres, hay naves espaciales, hay trajes tipo astronautas, todo lo que quieras. Todos, 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 todos esos elementos están sacados de dibujos de Da Vinci, pero no están sacados y que Estefan se los lleva a su terreno cambiándolos un poco. No, están utilizados de manera literal. El carro de combate que dibujó Da Vinci, si cambiara una línea, es un perfecto platillo volante. Un traje de teatro que hizo Da Vinci es un perfecto traje espacial. Eh, y así con absolutamente todo. Hay una nave espacial que tú la ves dibujada por él y dices, madre mía, esos motores echando fuego de la nave espacial, que parece casi la de Star Trek, cuando estos planos de las películas de Star Trek, cuando el Enterprise empieza a echar fuego. ¿No? Dice, es la planta basilical de una iglesia que diseñó Da Vinci sin cambiar una línea, y no lo parece. Es decir, Estefan ha sido capaz de coger el universo de Da Vinci y convertirlo en una historia de ciencia ficción sin cambiar una línea a los dibujos de Da Vinci. Entonces, para mí es la perfecta encarnación de esa idea de que el arte, el gran arte, es siempre eterno. Porque si algo que tiene 5 siglos es un tema de ciencia ficción, Es una es, pasada, es, ¿eh? es una pasada, es que es presente hoy Se ya. me están poniendo los pelos de punta, ¿no? Es la genialidad llevada, Pues pues eso. Cantabria, Asturias,
primos vecinos, ya te puedes ir para allí un fin de Sí, semana. no, no, ya te digo, nosotros estamos aquí en Cantabria, pero a Avilés, nada, se llega en un pispás, así que recordamos a nuestros amigos que están ahí al otro lado, viéndonos, escuchándonos, en la sala de cómic Avilés, ya sabéis, bien cerquita, y da igual, como si estáis en la otra punta del país. La exposición va a estar hasta el 12 de enero, si no me equivoco, Asier. Sí, y además es una ocasión única, porque después regresa a Francia, se desmonta la exposición en sí, que son 50 piezas originales, más 4 dibujos de pequeño formato, más 3 lienzos, que le gustó el espacio a Estefan y hizo una intervención en sala según la vio. Es decir, que también hay, digamos, una adaptación al propio espacio, porque el espacio tiene historia y eso le gustó, ¿no? Por ejemplo, hay unas espadas que son herencia del uso anterior del museo, ¿no? Que pertenecen a Pedro Menéndez, que es un militar histórico español, que nació el año que murió Da Vinci. Entonces esa idea le gustó mucho y dibujó las espadas con el estilo que lo hubiera hecho Da Vinci y metió ese dibujo dentro de la vitrina con las propias espadas y queda ahí, ¿no? Como una pieza instalada, ¿no? Entonces, eso no se va a repetir y no tiene sentido, además, fuera de la sala, pero sobre todo es que cuando regrese a Francia se desmonta la exposición entera porque una parte de estas planchas va a integrar una exposición global del Louvre con todos los cómics que ha editado, con lo cual el que no la ve en Avilés no la ve, así de sencillo. Ujú, ujú. Pues hay que aprovechar hasta el 12 de enero de 2022. Me gustaría, para ir finalizando, Asier, hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cómo ha Vale. sido tu relación, tu colaboración con Stéphane Levallois? ¿Era el primer contacto? ¿Ya os conocíais? ¿Ya te habéis colaborado o habéis contactado anteriormente? ¿Qué significa para ti como artista? Bueno, yo como artista adoro a Estefan. Quiero decir, me gustaba antes de conocerla en persona. Antes de hacer esta exposición, yo ya conocía a Estefan. De hecho, yo lo traje ya una vez a España a dar una conferencia. No te voy a dar más detalles. Y entonces ya, digamos, lo conocí en persona, ¿no? Y me cayó muy bien. O sea, no tengo otra manera de decirlo. Me pareció un tío estupendo. Además, yo como tengo cierta edad ya, soy de los que en el colegio de idioma extranjero estudiaba francés en vez de inglés. Y entonces, claro, me viene fenomenal para hablar con los franceses. Y claro, comunicarte con alguien en su idioma es mucho más sencillo y ante pasiones comunes e incluso amigos comunes, gente con las que él ha trabajado, que yo he trabajado, que conocemos, pues fue muy fácil, ¿no? Y para esta exposición, pues también, es decir, ya nos conocíamos, fue plenamente colaborador, es encantador, se lo pasó fenomenal también cuando lo trajimos a Avilés y yo creo que el buen rollo cuando se trabaja también se nota en el resultado final. Ujú. Y ahora ya sí que sí, para finalizar, Asier, ¿qué le dirías a la persona que igual no es muy aficionada a los cómics en general? ¿Qué le dirías para que se atreviese, para que se adentrase? ¿Qué mejor manera igual de hacerlo por primera vez en el mundo del cómic que con esta exposición en la sala de cómic en Avilés? Pues mira, por supuesto que sí, pero es que yo te lo explicaría más fácil. Si tú vas, voy a decir una marca comercial, ¿no? Si tú vas a IKEA, por ejemplo, y te compras un mueble de esos que viene por módulos, hay un bonito papel que es un cómic, que es un señor, un dibujito, un señor por viñetas que te explica cómo montar el mueble. Y eso es un cómic. Lo que quiero decir es que el cómic, además de ser un arte, que lo es un lenguaje. Estoy Es de un acuerdo. lenguaje universal, lleno de posibilidades, y yo no creo que haya nadie por debajo de los 40 años que no le sea un lenguaje natural, porque en el siglo XX y en el siglo XXI los lenguajes narrativos visuales son los reyes, sean videojuegos, cine, cómic, lo que quieras. Entonces, no hay que tener miedo al cómic y sobre todo hay una cosa muy importante en esta primera exposición, que a mí me parecía importante que esta fuese la primera exposición. Es una exposición de una altísima calidad gráfica, con lo cual al que le guste el dibujo le funciona, al que le guste Da Vinci como personaje le funciona, pero digamos que es una exposición para todos los públicos, es decir, no es una exposición para especialistas en cómic, ¿no? Creo que esto también era interesante, es decir, no es difícil entrar en la exposición, se van a perder visualmente visitándola en la maravilla de la cuestión técnica de ver los originales, cómo están hechos y tal, y les va a ser muy fácil entrar porque quien más, quien menos, todo el mundo sabe quién es Da Vinci, que hizo máquinas, en fin, toda una serie de cosas que no estamos hablando de nada para especialistas, ¿no? Así que yo creo que lo van a disfrutar un montón y además Avilés es una ciudad preciosa. A mí me parece una escapada de fin de semana de lujo.
Ujú. Estoy de acuerdo contigo en eso de que el cómic es un lenguaje, es algo que nos ha influenciado a muchos. Yo antes, fuera de micro, te comentaba que no soy una gran lectora de cómics, tengo algunos ahí que sí, pero hay gente que realmente es una apasionada de este mundo. Pero seas un apasionado o alguien que ha pasado de largo, estoy de acuerdo contigo en tu afirmación de que el cómic es como otras artes visuales y que aunque no te hayas metido mucho en ellas, en ese mundillo, nos han influido porque forma parte de la cultura popular, de la cultura pop, que digo yo, ¿no? Sobre todo a partir de cierta época hasta nuestros días. Lo visual está muy presente y no cabe duda que el cómic tiene que tener su lugar, hay que reivindicarlo, porque yo a veces me he encontrado con ciertos públicos que al cómic lo miran un poco por encima del hombro. Y no estoy para nada de acuerdo. Hay que reivindicarlo y ponerlo en su lugar, que es muy alto. ¿Sabes qué pasa? Estoy completamente de acuerdo, pero yo cuando me hacen esta pregunta, ¿no? Porque sí que es cierto que tradicionalmente el cómic era como una cosa para niños, que se dejaba. Incluso cuando yo era niño era una cosa para frikis, cuando el término friki no tenía el aura Oh, que tiene ahora. El friki era el underground. raro, era el rarito y a tomar por saco, no había más. Ahí no había ninguna aura, ni se había hecho Big Bang Theory, ni nada de todo esto, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero cuando me preguntan sobre el cómic, ya por fin es un arte de pleno derecho, es una disciplina, no es una cosa para niños, ¿no? Porque hay gente que, yo siempre digo lo mismo, hay terraplanistas. Quiero decir, a mí contestar a esta pregunta en el siglo XXI me parece pues como contestar a si la Tierra es redonda, pues no, y ya está, no hay mucho. Ahora, que hay gente que cree que es plana, sí, que hay gente que cree que el cómic es solo para niños, bueno, sí, como los terraplanistas, lo otro, no hay más. Pues con esto está todo dicho, queridos Más amigos. o menos. Esto está en vuestras manos, que os acerquéis hasta Avilés para disfrutar de esta maravillosa exposición hasta el enero. A ver, tengo aquí la chuleta, lo hemos dicho antes, 12, 12. 12 de enero. Así que pueden, mira, llegan las vacaciones de Navidad, no tenéis excusa, podéis escaparos. Si tenéis unos días ahora por difuntos, que los niños tienen vacaciones en el cole, si tienes familia, toda la familia a ver a Stefan Levallois, su obra y por extensión la de Da Vinci en Avilés. Pues Asier, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Tenemos que quedar para otra cita aquí en la cripta de Proyecto Terror para hablar de otros asuntos que se nos ocurran, lo que se nos vaya ocurriendo por el camino. ¿Te parece? Cuando quieras, yo para hablar de cine, terror y fantástico, siempre, siempre, siempre estoy dispuesto, Patricia. Pues voy a ir preparándote entonces una de las mazmorras de la cripta. Te la voy a ir poniendo bien confortable para que te vengas y en la siguiente te quedes un ratito más. Y hablamos de Harryhausen, por ejemplo, ¿qué te parece? Bravo, bravo, bravo. Y aquí queda dicho y grabadito, ¿eh? Hay testigos, Asier. Muy bien, un buen amigo mío, y yo traje una exposición con más de 25 muñecos y 150 originales de Harryhausen a España. Pues hablamos. Me lo voy apuntando en la agenda de Proyecto Terror. Te Cuando mando, quieras. te mando un fuerte abrazo, Asier. Lo mismo, Patricia. Y a todos vosotros, queridos, os espero en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.